Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la importancia que tiene la infraestructura educativa en la calidad de la educación. Sí, pareciera ser que es un tema que puede ser demasiado aburrido, pero en realidad lo que vamos a platicar es cuál es la importancia que tiene que la conservación y el mantenimiento de las escuelas primarias y secundarias en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, sea un elemento que contribuya a que los alumnos, los profesores y los padres de familia trabajen de manera coordinada para incrementar la calidad de la educación. Hoy en nuestro país se ha venido incrementando de manera importante la accesibilidad y la cobertura a nivel primaria y secundaria. Pero la parte más importante, el reto al que hoy nos enfrentamos, es que la calidad de la educación esté acompañada de la infraestructura educativa. Es decir, que los alumnos y los profesores tengan instalaciones de primer nivel, que tengan salas de cómputo, que tengan espacios para llevar a cabo actividades artísticas, salas de música, que los profesores tengan un espacio físico en el cual puedan interactuar y dialogar con sus contrapartes, con sus mismos profesores, con el director de la escuela, y que eso contribuya entonces a que todos tengan muy claro cuál es la visión y la excelencia en materia de calidad que están demandando tanto los alumnos como los padres de familia. Y para ello, hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, Fundación Adopta una Escuela, con su directora operativa, Mónica Arceli, y también vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de cuáles son los resultados de una evaluación que hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con respecto a cuál es el estado de situación en el que hoy están las escuelas en materia de infraestructura en escuelas primarias y en escuelas secundarias. También hoy vamos a ver unos testimoniales en donde les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo en qué estarían dispuestos a realizar para poder fortalecer y mejorar la calidad de la infraestructura de las escuelas, si consideran que las condiciones físicas actuales de las escuelas son las más adecuadas y cómo afecta a la educación que no se tengan instalaciones adecuadas, instalaciones óptimas, que tengan los servicios básicos que deben de tener. Vamos a ver lo que nos respondieron. No, aquí en México no. Bueno, a veces no hay agua en las escuelas. Si de por sí en el Distrito Federal las condiciones de las escuelas son deficientes, pues mucho más en otros estados de la República, ¿no? No, algunas no son tan adecuadas como deberían de ser. No, muy deprimente el estado físico de las escuelas. No en todas, desafortunadamente. Hay mucha escuela pública urgida de atención en su infraestructura. No lo considero así. Bueno, hay escuelas, por ejemplo, en provincia que realmente necesitan mucho apoyo, que están a la intemperie, que no tienen, de hecho, ni los maestros tienen un escritorio, ni los alumnos tienen pupitres, donde escribir, o sea, están deterioradas, totalmente descuidadas. Yo creo que mucha, porque eso impacta psicológicamente en los alumnos. Se tienen que sentir bien en la escuela para que sea armonioso para ellos y puedan tener un mejor desempeño. Como algunas escuelas están limitadas, sí también eso influye mucho en la calidad de la educación. Bueno, pues imagínate que tú vas a la escuela y de pronto donde te sientas, pues, el tornillo está flojo, está roto, el escritorio en donde escribes no se puede escribir derecho o demás. Pues es deprimente, ¿no? Los mismos alumnos van y escuchan a otros amigos que van a otras escuelas y pues por supuesto que impacta de una manera negativa, ¿no? Mucho. Cuando tú pones a un ser humano en un ambiente agradable, razonablemente higiénico, adecuado, desarrolla mejor su actividad. Por supuesto que un niño que entra a un baño que no está aseado, que las tacitas están rotas, que no hay agua para lavarse las manos, imagínate. Entonces es fundamental para el desarrollo del educando y para que la educación prospere. No, pues mucho. De hecho, hasta afecta que los niños no quieran ir a la escuela, ¿no? Si no tienen una buena escuela, un buen pupitre, un buen maestro, pues es lógico que los niños no van a querer ir a la escuela y el desempeño ahí se va a notar. Sí, claro que sí. Por ejemplo, hacer donaciones a escuelas como Fundación UNAM, por ejemplo, que aparte apoya a las empresas a deducir
esas contribuciones de impuestos, por ejemplo, lo que es algo que beneficia mucho a la educación del sector estudiantil. Ah, claro que sí, para el futuro de los niños sería muy bueno. Sí, mira, sobre todo en provincia, que es donde de verdad es deplorable y muchas veces están hasta en la misma calle. En esos lugares realmente se necesita y ves que los profesores incluso están dispuestos, ¿no?, a dar clases en las condiciones más deplorables. Esos lugares valen la pena invertirles cualquier ayuda, ¿no? De hecho, nosotros en Sonora tenemos un programa de Adopta una Escuela que se dirigió a la iniciativa privada. Se fue con las empresas, se les hizo el planteamiento. No sé el beneficio que pueda recibir una empresa, pero ya existe el programa y ha sido muy exitoso. Pues sí y no, o sea, sí, porque realmente es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Realmente el gobierno tiene que poner ahí más más énfasis y más presupuesto en la educación, ¿no? Pero pues claro, ¿no? O sea, sí, igual también como futuro papá puedo apoyar, ¿no? Porque pues también no me gustaría que mi hijo fuera a una escuela deficiente. Estamos hablando de la infraestructura educativa en nuestro país. Como pudimos ver en los testimoniales, es un consenso de la necesidad de que todos los ciudadanos podamos poner algo de nuestra parte para mejorar las condiciones físicas en que se encuentran las escuelas. Todos tenemos una anécdota de cómo en nuestra escuela muchas veces le faltaba pintura, o cómo muchas veces no había agua en el baño, o cómo todos tenemos la idea y tenemos una propuesta de cómo solucionar y mejorar la escuela en la que todos participamos. Hoy vamos a platicar con Alfonso Rodríguez. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Bienvenido. Para identificar y poder caracterizar cómo se encuentra la infraestructura educativa en nuestro país en escuelas primarias y secundarias. Pero antes de entrar a platicar con Alfonso, un poco me gustaría platicarles. Una vez tuve oportunidad, invitado por un amigo, a asistir a Medellín, Colombia, en donde ellos hicieron un gran proyecto para que en las zonas más marginadas del país, como ustedes saben, Medellín es un valle que está rodeado de muchas barrancas, en las zonas más marginadas, en una asociación público-privada, es decir, el gobierno del municipio junto con grandes empresarios de la zona de ese estado, que es Antioquia, tuvieran la posibilidad de invertir en hacer 4 escuelas icónicas que tuvieran las mejores bibliotecas, las mejores salas de cómputo, las mejores instalaciones deportivas. Y lo que buscaban en ese proyecto es que se dignificara al alumno, a la familia, al profesor, y que eso contribuyera a que las personas que vivían en las zonas de alta marginación sintieran el orgullo que asistían a las mejores escuelas del país. Y eso me parece que puede ser un proyecto que podemos retomar en nuestro país. Es parte de lo que vamos a platicar hoy con la Fundación Adopta una Escuela. Alfonso, vamos a ver hoy en las gráficas cómo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hizo un diagnóstico de cómo se encuentra la infraestructura, sobre todo de las escuelas primarias y secundarias. Vamos a ver una primera gráfica en donde lo que nos dicen es que hay elementos básicos que contribuyen al proceso de aprendizaje de los alumnos, como es el caso de los salones de cómputo y las bibliotecas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Alfonso? Así es, Tulio. Mira, la gráfica, que está muy sencilla, nos muestra que en las escuelas rurales públicas, que son las que se encuentran fuera de las áreas urbanas, el 8.2% tiene salón de cómputo y el 29% tiene biblioteca. Solamente el 8% tiene lo que sería salón de cómputo y solamente el 30% tiene biblioteca. En las escuelas públicas, en las zonas urbanas, casi el 40% tiene salón de cómputo y el 44% tiene biblioteca. Pero todavía hay un margen importante, hay un 60% que no lo tiene. Es correcto. Y luego en las escuelas privadas se voltea la ecuación y el 82% tiene salón de cómputo y el 63.7% tiene biblioteca. Bueno, una tercera parte no tiene biblioteca y eso también llama la atención porque todavía hay un rezago ahí importante en cuanto a fomentar la lectura. Debemos recordar que parte también de grandes procesos de aprendizaje y procesos de impulsar el fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos es también fomentar la lectura, y eso me parece que es una de las acciones que deben tomar las escuelas privadas. Y quizás a lo mejor las escuelas privadas también tienen un salón de cómputo más robusto en el cual a lo mejor los niños ahí pueden hacer las investigaciones y entonces ya no necesitan la biblioteca.
por así decirlo. Bueno, yo sigo todavía siendo un amante de los libros, me gusta palpar el libro, me gusta oler las hojas más que estar viendo los... Me canso todavía leyendo, por ejemplo, en las tabletas electrónicas. Siempre has sido romántico, mi querido Tulio. El romanticismo también es bueno, estimado Alfonso. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde también el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo que nos dijo es, estableciendo una calificación del 1 al 5 y comparando las escuelas rurales públicas con las urbanas públicas y las privadas, cómo calificaron el mantenimiento y la conservación de las instalaciones en las escuelas primarias y secundarias. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso, al respecto? Pues mira, Tulio, aquí en las escuelas públicas rurales, el 46.9%, el 47% están bien calificadas con una calificación del nivel de 5. El 15.2% tienen un nivel 4, el 13.6% tienen un nivel 3 y el 9.7% tiene un nivel 2 y el 14.5% tiene un nivel 1. Esto quiere decir que la mayoría de las escuelas cuentan con buen mantenimiento y conservación de las instalaciones, y en el caso de las escuelas urbanas públicas, el 61% tiene nivel 5, que es el mejor nivel, que es el nivel en el que cuentan con muy buen mantenimiento y conservación. El 11% tiene un nivel inferior de mantenimiento y conservación, que es el 11.2. En el siguiente nivel, el 11.5, que cuenta con un menor nivel de mantenimiento. Y los últimos dos niveles pues, son el 7.4 y el 7.9, que eso sí ya necesitan. Llama la atención, Alfonso, que todavía sigue existiendo una brecha importante entre las escuelas rurales públicas y las escuelas urbanas públicas. Y eso, bueno, pues eso es importante porque, como ustedes saben, hoy el nivel educativo de nuestro país pues tiene como reto fundamental incrementar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Hoy se habla que en los modelos, en los procesos de modernización de la educación no solamente tiene que ver con los contenidos educativos, sino también tiene que ver con la formación de capacidades y habilidades como persona. Y eso, ahí lo que es muy importante es que las escuelas tengan los incentivos y los elementos físicos necesarios para que los alumnos en ese proceso integral de aprendizaje pues puedan tener también esa posibilidad de tener capacidades y habilidades distintas a la educación tradicional. Sí, de hecho esos documentos de los que hablas platican de que es muy importante como incentivo para los alumnos que tengan instalaciones de excelencia, porque así se van a sentir muy a gusto al ir a la escuela, y que no tenga su salón, por ejemplo, que no haya agua o que no haya luz o que no haya servicios de drenaje, entonces son escuelas insalubres, o que, por ejemplo, que no tengan buen mantenimiento, entonces que haya goteras, entonces pues ya son situaciones como pues, deficientes de la infraestructura escolar, que deja de incentivar a los niños a que vayan a la escuela. Y creo que también lo que dicen los pedagogos es que es muy importante en el estado de ánimo de los alumnos, que cuando llegues a un lugar te sientas cómodo, sientas ese confort que te da una buena instalación educativa, y que por lo tanto, como bien lo dices, no estás preocupado de estar tratando de esquivar la gotera cuando está lloviendo, o que estés preocupado de que te va a ganar tu compañero para ir al baño y cuando vayas tú ya no vayas a poder jalarle al excusado y genera una situación incómoda frente a los alumnos. Creo que esa es una parte muy importante que también muchas veces no se discute cuando se habla de la reforma educativa o de la calidad de la educación, pero son los elementos básicos que se debe tener en un proceso de educación integral. Es correcto, Tulio. Y si ponemos la siguiente gráfica. Por favor. Aquí en esta gráfica estamos viendo el ambiente, qué tan agradable es el ambiente de las aulas en las escuelas. Y esto se refiere igual a las instalaciones, pero dentro del aula. Y lo que platicábamos ahorita, por ejemplo, que no tenga goteras, que estén bien pintadas, que tengan pizarrón, que las bancas estén bien arregladas. Entonces, en ese sentido, platicándoles otra vez, en las escuelas rurales públicas, el 68.4% tiene todas esas condiciones, cumplen con esas condiciones. O sea, estamos hablando de casi un 70% de las aulas del país en las que, de escuelas primarias que tienen esas condiciones. Luego sigue en una escala menor el 14.8%, y en las otras dos siguientes el 4.3% y el 4%, que ya tienen situación de carencia en el agrado de las aulas. Aquí también lo que nos llama mucho la atención, pues sigue habiendo una disparidad, a pesar de que el 70% versus el 95% en las escuelas privadas con respecto a las escuelas rurales públicas, pero no debe haber esas diferencias. Nos parece
que la cobertura educativa también tiene que pasar por la infraestructura de las escuelas y eso debe ser un elemento muy importante. En estas gráficas no se incluyeron los datos que se refieren a las comunidades indígenas, en donde claramente y tristemente hay un gran contraste. Pareciera ser entonces que todavía el gran reto que debe tener la participación del gobierno federal, de los gobiernos estatales en la aplicación de los presupuestos, no solamente para construir nuevas escuelas, sino también para mantener y conservar las escuelas existentes, tiene que ver con esas comunidades indígenas y con esas comunidades rurales de nuestro país. El otro día leíamos una estadística en donde el 25% de la población está concentrada en poblaciones que tienen menos de 5,000 habitantes. Y eso llama mucho la atención porque eso habla de las grandes carencias que todavía tienen en nuestro país ese grupo de alumnos, de niños y de jóvenes que tienen como único sueño mejorar su calidad educativa para poder tener mayor movilidad social. Sí, yo creo que el trabajo que realiza la organización que invitaste hoy al programa, Tulio, yo creo que tiene un reto importantísimo junto con el gobierno y todos los actores que participan para dar una mejor infraestructura a los niños, sobre todo de escuelas rurales, que es a donde más hace falta y donde más rezago hay en este tipo de situaciones. También recuerdo cuando nos hizo favor de acompañarnos en este programa Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que han hecho un estudio muy interesante sobre la movilidad social. Él lo que nos platicaba en ese estudio que realizaron es que el porcentaje de la población que está en las zonas de más bajos ingresos, 7 de cada 10, a pesar de tener acceso a la educación, cuando pasaba una generación, es decir, cuando pasaban 30 años, seguían manteniendo el mismo nivel de ingresos. Y eso entonces de lo que nos habla es que las carencias en materia educativa, las carencias en materia de acceso a la seguridad social, a los servicios de salud, a un sistema de pensiones mínimo, sigue siendo uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país. Sí, hoy hablamos de un total de escuelas aproximado de 207,000 escuelas de educación básica, que estas son primarias, preescolares, secundarias, y de esas primarias son el 42%, el 40% son preescolares y el 16% son secundarias. De estas, el 86% son públicas y el 13% son privadas. Y aquí también lo que llama mucho la atención, como lo hemos platicado también en otros programas, que el gasto educativo en nuestro país, si lo comparáramos en Producto Interno Bruto, en puntos del Producto Interno Bruto, tenemos un mayor gasto que respecto a Canadá y es muy similar al gasto que tenemos con respecto a Estados Unidos. Entonces esto es lo que nos habla que en el componente de los gastos que tenemos como país, la educación tiene un valor muy importante. El tema sigue siendo el gran reto, que los recursos que se destinen a la educación se empleen de manera adecuada. Que los alumnos, los profesores y los padres de familia sean vigilantes de la aplicación óptima de esos recursos, pero sobre todo que los jóvenes y los niños de nuestro país puedan tener un mejor futuro a través de tener una mejor educación. Sí, concuerdo contigo, Tulio, y además déjame agregar que de los 25 millones de niños que estamos hablando hoy que están en la educación básica, pues deberían de tener ese presupuesto, deberíamos de evaluarlo como que al final del periodo escolar, es decir, estos niños son exitosos, estos niños recibieron una buena educación, tienen los incentivos, están bien preparados para salir al siguiente nivel educativo, como que esas evaluaciones que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se me hace que debemos de fortalecerlas y de continuar realizándolas. Y yo desconozco si hay incentivos económicos para las escuelas en donde los alumnos tienen mejores calificaciones. Como tú sabes, parte de los impulsos y las iniciativas que ha hecho la sociedad civil es la evaluación educativa. Recordemos que hubo un gran malestar de la sociedad civil cuando el secretario de Educación Pública anterior suspendió de manera temporal la aplicación de esta evaluación educativa. Y lo que tendríamos que exigir como sociedad civil es que el presupuesto que esté destinado a las escuelas, pues también tenga incentivos económicos para que las escuelas en donde produzcan los mejores alumnos también tengan mejores instalaciones. Y eso nos parece que puede ser una de las propuestas que podemos impulsar. Sí, esto es un incentivo enorme para las escuelas y que haya competencia entre escuelas para que cada una quiera ser mejor que la otra y se peleen por una bolsa de recursos que les permita tener mejor infraestructura, mejores profesores y por ende pues, mejores alumnos. Y también creo que lo que es importante es que cuando hablamos de que la forma de mejorar a nuestro país pasa por las comunidades, pues finalmente una escuela es una comunidad que tiene un gran impacto, una comunidad en la cual pueden asistir los padres de familia, insisto, los maestros, pero que entonces
es el espacio en donde más conviven los habitantes de una población. Y eso me parece que también es muy relevante para quien está diseñando e instrumentando políticas públicas. Sí, hoy vi un video de un programa que trae el gobierno que se llama Escuelas Dignas, y había una escuela que hicieron en Valle de Bravo y que uno de los espacios que requerían más los padres de familia es un lugar en donde pudieran ir a desayunar y a almorzar sus hijos, porque llegaban después de desayunar con mucha energía para tomar clases y ya no estaban preocupados por su alimento y tampoco estaban preocupados por el alimento después de las clases. Entonces, se me hace que también la participación de los padres de familia y los maestros en cada uno de los construcciones o remodelaciones o mejoras que puedan hacer a las escuelas y para hacer mejor infraestructura, pues se me hace que debemos de participar todos. El otro día teníamos una discusión con las más altas autoridades educativas de una universidad, en donde en una fundación que lo que se dedica es a dar alimentos y desayunos escolares a los niños que no tienen esa posibilidad, está comprobado que cuando un niño no tiene los nutrientes mínimos necesarios para llegar a las 8 de la mañana o las 7 de la mañana a la escuela, pues su nivel de aprendizaje y su nivel de concentración es mucho menor. Y la discusión era si era viable seguir dando alimentos escolares a esos niños o si era más importante llevar a cabo actividades productivas. Y claramente yo creo que la alimentación es el primer paso que se tiene que dar y después ya vienen todos los elementos necesarios para fortalecer las vocaciones productivas de las comunidades. Por eso es tan interesante el punto que tocabas tú, referente a las escuelas rurales. Se me hace que ahí es donde por ejemplo, ese presupuesto para brindarles alimento y fortalecerlos en su nutrición, pues ahí es donde ese presupuesto debería de ir conforme a la política pública en mayor medida. Y bueno, vamos a platicar en unos momentos con Mónica Arcila de la Fundación Adopta una Escuela, en donde aquí el gran dilema es si la sociedad civil es la que tiene que participar en mantener y conservar la infraestructura educativa o es el gobierno federal y los gobiernos estatales con estos grandes recursos que se destinan del presupuesto público para llevar a cabo esas tareas. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos. Gracias. Vamos a hacer un corte y antes de hacer el corte los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos hagan favor de mandarnos una anécdota de cuáles consideran y cuáles son sus propuestas de cómo se puede mejorar la infraestructura de las escuelas en las cuales ustedes asistieron o en las cuales sus hijos están asistiendo actualmente. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando de la importancia de la infraestructura educativa, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Y hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil que tiene varios años trabajando junto con los gobiernos, junto con la sociedad, junto con asociaciones, con empresarios, para poder llevar a cabo mejoras a las escuelas primarias y secundarias a lo largo de nuestro país. Esta fundación se llama Fundación Adopta una Escuela y antes de entrar a la conversación con su directora operativa que nos hace favor de acompañarnos hoy en el estudio, nos gustaría que ustedes vieran dos testimoniales, tanto de Yolanda como de Martín, estudiantes que han participado y que han sido beneficiarios de las acciones de esta fundación. Vamos a verlos. Yolanda llega todos los días puntual, dispuesta a aprender y a escuchar la lección del día. Esta es su escuela. Ahí enfrenta junto con sus compañeros viento, sol y lluvia. Antes de que agarren su material, tengan cuidado, no vaya a tener un animal, Cuartos de madera llenos de polvo. Quieren aprender a leer, escribir, crecer y soñar. Pero es tan difícil lograrlo en condiciones tan adversas. La Fundación Adopta una Escuela, comprometida con el desarrollo de México, dedica todos sus esfuerzos a mejorar las condiciones y dignificar los espacios educativos donde hoy se forman nuestros niños. Más de 80,000 aulas de vara, alambre y láminas pueden transformarse en aulas dignas, llenas de luz y de esperanza, para que todos los niños de México tengan oportunidad de soñar con un mejor futuro. En tus manos tienes el futuro de México. Apóyate en la Fundación Adopta una Escuela y logra un mejor mañana. Adopta una Escuela. Martín, al igual que miles de jóvenes en México, se levanta antes del amanecer. Camina apresurado con el único anhelo de estudiar. Tras él deja el esfuerzo y sacrificio de cada día en busca de un futuro mejor.
Yo quiero seguir estudiando y tener mi carrera. Llegar a ser un doctor. Quiero estudiar medicina para ayudar a los gentes enfermos. Más de 3 millones de estudiantes labran su futuro. En medio de la pobreza estudian, trabajan y luchan contra el viento para que no se lleve sus ilusiones. Jóvenes tan valiosos como todos, creadores del futuro de México, merecen un espacio educativo digno, que cumpla con las condiciones para aprender, desarrollarse y crecer. La Fundación Adopta una Escuela, con la participación de la comunidad y la interacción de diversos sectores, destina esfuerzos y recursos para construir aulas funcionales, con ventanas y puertas por las que entren sueños y salgan realidades. ¡Gracias a la Fundación! Adopta una Escuela. Todos los que hemos sido educados por nuestros padres para tener una vocación de servicio, para pensar en cómo podemos hacer algo para ayudar a los que menos tienen, creo que nos conmueve los testimoniales tanto de Yolanda como Martín. Nos parece que los padres de familia lo que siempre queremos es darles un mejor futuro a nuestros hijos. Y ese futuro también pasa por la calidad de las instalaciones de las escuelas. Hoy nos acompaña Mónica Arcila, que es la directora operativa de la Fundación Adopta una Escuela. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Tulio, por estos espacios que le dan voz al trabajo pues tan anónimo que hacemos muchas organizaciones de la sociedad civil aquí en México. Pues bienvenida. Mónica, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, creo que es un compromiso que tenemos todos. Es muy fácil quejarse de la situación del país, pero es muy difícil tomar acciones en el día a día para poder aportar a que esa realidad cambie. Muchas veces este enfoque es criticado por muchas personas, pero en el deterioro de nuestra calidad de vida podemos darnos cuenta cómo pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios para que la sociedad sea mejor. Pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios. Me parece que ese es un concepto que todos debemos tener en la mente y estar repitiéndonos de manera constante. Sí. Platícanos cómo surge la Fundación Adopta una Escuela, cómo son las primeras actividades que realizan y cuál ha sido su evolución. Sí, pues un grupo de empresarios mexicanos deciden empezar a contribuir a través de una fundación y empiezan a explorar en qué temáticas podría ser más benéfico el apoyo que ellos pensaban dar. Y se dan cuenta que la educación es uno de los temas pues más urgentes, más necesarios y donde puede haber un mayor impacto para el desarrollo de la comunidad. Entonces es así que este grupo de empresarios crea la fundación en 2007 y desde ese año empezamos a trabajar todo el tema de dignificación de espacios educativos en México. La dignidad de las personas, la dignidad de la escuela es un elemento fundamental, no solamente para la cohesión de la familia, sino también para la cohesión de la comunidad. Sí. Platícanos cuáles son las principales actividades que lleva a cabo Fundación Adopta una Escuela. Bueno, Fundación Adopta una Escuela empieza trabajando infraestructura educativa. Trabajar infraestructura educativa pues implica construcción de aulas, de bibliotecas, de comedores. Y a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta que habían otros aspectos que se podían sumar para mejorar el tema de infraestructura. Entonces empieza a trabajar también sostenibilidad, en el cual pues se llevan huertos escolares, se hacen jornadas de reforestación y como todo lo que intervenga en el tema de sustentabilidad en la escuela, como puede ser también la captación de agua de lluvias y el uso de tecnologías como paneles solares. Todo esto se va integrando al modelo de trabajo de la Fundación, así como el aporte de la mano de obra de voluntarios, que con ellos pues trabajamos mucho todo el tema de pintura y de mejoramiento de la infraestructura. Y me gustaría también que nos platicaras en la experiencia que ustedes han tenido, en las intervenciones que han venido realizando en los últimos años a lo largo de todo el país, en zonas rurales, en zonas de más alta marginación. ¿Ustedes han observado que hay una relación fundamental, una relación directa entre la calidad de la educación y la calidad en las instalaciones de las escuelas? Sí, bueno, no es algo que nosotros hayamos descubierto. En realidad, pues todos los organismos que se dedican a trabajar el tema de educación en el mundo han considerado que la infraestructura es uno de los aspectos fundamentales para que haya calidad educativa. UNICEF, por ejemplo, tiene un programa muy interesante que se llama Escuelas Amigas de los Niños, en la cual ellos categorizan todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación. Y pues infraestructura es uno de los aspectos que tienen una relación directa con la calidad de la educación, porque los niños pues necesitan un espacio digno donde poder desarrollarse. Los problemas de calidad educativa, mala calidad de la infraestructura educativa están muy relacionados con la deserción.
sobre todo en el caso de las niñas. Las niñas necesitan condiciones sanitarias básicas para poder asistir a la escuela, y no contar con estas condiciones hace que muchas de ellas pues desistan de ir a la escuela. Y ustedes, en el trabajo que han venido realizando, ¿han medido cuál ha sido el incremento de la calidad educativa antes de la intervención y después de la intervención? Sí, así es, Tulio. Bueno, tenemos varios indicadores que desarrollamos en la Fundación para poder medir el impacto de nuestro trabajo. Creo que la deserción ha sido uno de los puntos más beneficiados con las intervenciones de infraestructura. También se ha medido pues, el rendimiento de los niños, cómo mejora el desempeño de ellos en la escuela después de que esta pues, es mejorada en su infraestructura. Y en todos los casos vemos que hay una mejora significativa en el desempeño de ellos y en su continuidad en la escuela. Además de la deserción y el rendimiento educativo, ¿hay otro indicador que ustedes consideran que son claves para esa transformación en la cual ustedes están participando? Sí, pues nosotros consideramos que todo el tema de educación debe atenderse de manera integral. Por eso nosotros pues trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública, porque tenemos claro que el aspecto que nosotros como fundación trabajamos es solo uno de los aspectos a atenderse. Entonces por eso es muy importante tener intervenciones integrales en las cuales se vincule a la comunidad para que ellos pues se sientan parte de esos procesos de mejora que se están haciendo en la comunidad. Se trabaja también todo el tema de autoestima, de liderazgo, de participación ciudadana, que pues a las comunidades, sobre todo rurales, les hace mucha falta. Ellos pues no se sienten partícipes de esos procesos y por lo tanto no sienten esa infraestructura propia. Entonces con los procesos que nosotros realizamos logramos hacer un trabajo de cohesión comunitario muy interesante que redunda en una mejora del ambiente dentro de la misma comunidad. Es un poco de los objetivos de este programa, Mónica, ¿no? Que lo que buscamos es poner los ejemplos exitosos, como el caso de Fundación Adopta una Escuela, para tener la capacidad de empoderar al ciudadano y que tenga esa autoestima y tenga esa capacidad de ejercer liderazgo. Y si ve algún problema que pueda enfrentar y plantear una solución, pues que pueda tener la capacidad de convocar a otros ciudadanos para poder llevarlo a cabo. Me gustaría también preguntarte, en las experiencias exitosas que ustedes han tenido, ¿cuál es el rol que juega la Fundación con respecto a la comunidad? ¿Cómo interactúan con la comunidad? Sí, pues bueno, nosotros partimos de las necesidades que la propia comunidad determina. Ellos son los que se comunican con nosotros para decirnos que tienen necesidades de infraestructura a través de nuestra página web. Las mismas instituciones educativas pues, se postulan a ser beneficiarias de las acciones de la Fundación. Nosotros hacemos una visita por parte de un equipo de expertos, arquitectos pues, especialistas en materia de infraestructura educativa, quienes hacen una valoración ya desde el punto de vista técnico y especializado de cuáles son las necesidades de la escuela. Esto se hace porque pues, las comunidades te pueden decir, oigan, tenemos una necesidad muy grande porque hay unas goteras en el techo. Y nosotros vamos y hacemos la visita a la escuela y nos damos cuenta que la prioridad número uno es el tema de agua. Como ellos ya están acostumbrados a que la escuela funcione sin agua, pues no lo ven como una prioridad. Piensan que la prioridad es que se les está colando el agua en el techo. Entonces, con el experto, pues priorizamos, decimos, bueno, ¿qué es más importante para la continuidad de la escuela? Entonces, en esa misma medida de priorización se empieza a atender a la escuela, de acuerdo a, se hace un balance entre lo que la comunidad determina que necesita y lo que nuestro equipo de especialistas, de acuerdo a la normatividad que existe en materia de infraestructura educativa en el país, se debe realizar. Y cuando hablamos de comunidad y cuando estamos hablando de una escuela, creo que la comunidad la integran obviamente los alumnos, los profesores, el director de la escuela y su equipo, pero también los padres de familia. ¿Cuál de estos actores siempre influye más en la toma de decisiones de cuál debe ser el rumbo de la escuela? Bueno, nosotros tomamos siempre una visión integral, porque la visión, como te digo, es diferente dependiendo de cada miembro de esta comunidad educativa. Entonces, los padres de familia tienen unas prioridades, los directores tienen otra, los niños tienen otra, entonces nosotros tratamos de hacer un balance. Generalmente hacemos encuestas en las cuales participa toda la comunidad educativa, ellos expresan cuáles son sus inquietudes y sus necesidades más sentidas y, como te digo, se hace este proceso de priorización. Y así es que se determina la intervención. Ahí es ya donde la Fundación empieza a hacer su trabajo de construcción o de mejoramiento de la infraestructura. ¿Y cuáles son los más difíciles de convencer, Mónica?
Bueno, pues depende. Es muy diferente la realidad en las diferentes zonas del país. Nosotros pues hemos tenido la suerte de estar en todo el territorio nacional, hemos llegado pues a casi todos los estados de la República y las dinámicas locales son muy diferentes dependiendo si son escuelas de zonas rurales o si son escuelas pues en zonas urbanas, si es comunidad indígena. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar mucho de la mano con organizaciones locales. Es una experiencia que ya hemos tenido en muchas zonas, sobre todo en las zonas indígenas, con mucho éxito. Ya lo hemos hecho en Oaxaca con Fondo para la Paz, lo hemos hecho en Chiapas con organizaciones que están ahí reunidas con apoyo de Fundación Kellogg, quien convocó organizaciones locales para que sean quienes sean la voz de las comunidades y puedan pues ayudarnos a las organizaciones externas que llegamos a hacer un trabajo, a hacerlo pues de manera coordinada con lo que la comunidad quiere hacer. Entonces este trabajo en alianza es fundamental para poder hacer una intervención exitosa. Eso, lo que tú estás mencionando, me gustaría que nuestros amigos lo tomaran muy en cuenta, porque muchas veces los que participamos a veces desde la Ciudad de México o en organizaciones nacionales, pensamos que podemos llegar a una comunidad e imponerles cuál es el proyecto, cuál es el rumbo, cuáles son las características que tienen que tener ese proyecto. Sí. Pero yo creo que siempre tener la visión de lo local, siempre tener la posibilidad de escuchar a los que realmente están viviendo esa realidad y esa situación, considero que puede ser la clave de éxito. No sé si compartas conmigo esta opinión. Sí, de acuerdo. Y nosotros sentimos que lo que nos ha funcionado, el poder trabajar en alianza con estas organizaciones que conocen también la realidad local, ha sido el éxito de nuestro trabajo. Porque nosotros pues somos especialistas en infraestructura educativa, pero no conocemos las realidades de todas las zonas del país. Entonces este trabajo en alianza para la sociedad civil es fundamental. Oye, y también me gustaría preguntarte, porque muchos amigos están haciendo la misma pregunta que yo, ¿cómo se financian estas intervenciones en las escuelas? Muy bien, pues bueno, el tema de infraestructura educativa es costoso. Como ustedes se imaginarán, pues tiene el mismo costo que cualquier intervención de infraestructura que quieras hacer en el país. Lo que nosotros como fundación hemos podido hacer es una serie de alianzas muy exitosas con empresas que se especializan pues en la distribución de materiales de construcción, las cuales pues nos dan donativos para que nosotros podamos tener costos competitivos a la hora de realizar infraestructura educativa. ¿Donativos en especie o en descuentos? De las dos formas, pero estos de materiales principalmente son en especie. Entonces estas empresas nos dan beneficios en cuanto a los costos de los materiales, y al nosotros tener pues una capacidad grande de construcción podemos también obtener costos pues por el mayoreo. Luego al momento de hacer la intervención ya nosotros nos financiamos de diferentes formas. Tenemos pues alianzas con gobierno, en el cual por ejemplo hubo un caso muy exitoso en Tamaulipas donde pudimos hacer la construcción de 34 comedores escolares para escuelas de tiempo completo que necesitaban esta infraestructura y bueno, pudimos ofrecer unos costos muy competitivos por estas alianzas que te comento que tenemos. Y también tenemos inversión de empresas privadas, las cuales a través de sus áreas de responsabilidad social, sus fundaciones, hacen inversiones en temas de educación. Entonces nosotros postulamos a través de nuestros proyectos y ellos pues nos dan el financiamiento de esta forma. Y hemos también tenido una forma muy exitosa de trabajo en alianza con fundaciones privadas, como es el caso de Fondo Unido, que es una asociación civil también, ¿no? Ellos son una institución de asistencia privada, también una organización de la sociedad civil que se dedica a apoyar causas que trabajen temas de niñez, y esta fundación pues ha sido uno de nuestros principales aliados a lo largo pues de la historia de Adopta una Escuela y con quien hemos podido llegar a muchas zonas del país. Creo que tocas un ejemplo muy importante, Mónica. Yo creo que para nuestros amigos que nos ven, la sociedad civil está muchas veces compuesta por actores que juegan diferentes roles. Por una parte tienes la Fundación Adopta una Escuela, como es su caso, en donde aportan la experiencia en asociación con organizaciones locales para hacer las intervenciones, pero también hay otras organizaciones de la sociedad civil que soportan el trabajo, como la que acabas tú de mencionar, que técnicamente se les conoce como organizaciones de segundo piso, que lo que buscan con una metodología muy clara, con un esquema de rendición de cuentas, es seleccionar los mejores proyectos para aquellos que tienen acceso a fuentes de financiamiento, poder distribuir de manera adecuada ese financiamiento y llevar a cabo los sueños de muchas personas. Así es. Sí, ese tipo de fundaciones pues se ha convertido en un actor protagónico de la sociedad civil en los últimos años en México, porque lastimosamente la inversión privada todavía es poca. Las empresas pueden donar el 7% de sus utilidades a este tipo de causas, lo cual se les hace deducible de impuestos.
pero muchas de ellas desconocen o pues no ven necesario ponerse a hacer todo el trámite de donar a una institución o bueno, por diferentes motivos los donativos pues muy pocas veces llegan a ser en realidad el 7% de sus utilidades y hay muchas empresas pues que no lo hacen, que lo desconocen y no lo hacen. Entonces en realidad la inversión privada podría ser mucho más alta, ahora pues no lo es, aunque pues es un área promisoria en materia de responsabilidad social. Pero estas fundaciones empresariales de segundo piso como Fondo Unido pues sí son uno de los principales financiadores para este tipo de causas. Mónica, siempre nos hemos enfrentado las organizaciones de la sociedad civil con la crítica y muchas veces lo que nos dicen es que nosotros queremos ocupar el papel que deben hacer los gobiernos. Yo creo que en el caso de la infraestructura educativa, en el caso de intervenir para mejorar las condiciones de las escuelas, yo creo que muchos de nuestros amigos nos estarán diciendo, oye, pues para eso está el gobierno. Y para eso están los impuestos que estamos pagando para que las escuelas de nuestros hijos pues, sean conservadas de manera óptima por los recursos que está teniendo el gobierno, insisto, del pago de nuestros impuestos. ¿Cómo ustedes juegan con este dilema? Si sociedad civil nada más debería acompañar y vigilar que se apliquen adecuadamente los recursos, o si vemos que es tan grande la necesidad que se tienen que llevar a cabo estas intervenciones. Sí, pues justo es un tema que está muy en boca de la gente en estos días por el tema del terremoto del 85, claro. En el cual en todos los testimoniales te das cuenta que el papel de la sociedad civil organizada fue fundamental en poder superar la crisis humanitaria que se vivió en el momento del desastre. Y yo creo que muchos de los trabajos que hacemos organizaciones de la sociedad civil pues están cumpliendo un papel similar. Estamos ante situaciones pues realmente catastróficas en materia de salud, en materia de educación, pues son muchas las carencias que el gobierno no alcanza a atender por la cantidad de habitantes que tiene el país, por la cantidad de necesidades sociales que existen. Entonces, si la sociedad civil se retirara, pues creo que las magnitudes de esa catástrofe serían mucho más grandes. Es algo con lo que tenemos que estar nosotros jugando permanentemente, pero en realidad la sociedad civil siempre es una brújula, un motor de lo que la sociedad necesita, de hacia dónde se deben invertir los recursos. Las organizaciones que trabajamos estas temáticas nos especializamos en los temas que trabajamos, entonces hacemos, aparte de un papel de intervención como nosotros que hacemos infraestructura educativa, pues también somos como un medio para medir cómo está el sector en el que trabajamos a nivel nacional. Entonces nuestro papel es muy importante en la solución de estos problemas. Entonces, lastimosamente es necesaria la intervención de las organizaciones de la sociedad civil. Quisiéramos decir, ya no se necesitan, ya no es necesaria la intervención de las organizaciones, pues sería como el mundo ideal, hacia donde todos queremos llegar y que nuestro papel fuera solo de contraloría, hacia la inversión de los recursos del gobierno. Pero en la realidad, al día de hoy, en México es necesaria la intervención de la sociedad civil. Pero tú también ahorita nos dabas un ejemplo, Mónica, en donde decías, oye, cuando a nosotros nos han subcontratado, por decirlo así, algunos gobiernos de los estados, porque los precios que damos nosotros por la intervención son mucho más competitivos que lo que haría una empresa que tiene fines de lucro, pues eso también conlleva a que con los mismos recursos se puedan también tener una mayor cobertura a más escuelas, para generar más comedores, para tener más bibliotecas, para llevar a cabo más proyectos de sustentabilidad ecológica, como lo acabas de mencionar. Así es. Nosotros pues operamos de una forma muy económica porque pues no tenemos toda una carga burocrática, somos organizaciones muy flexibles, pequeñas, que operamos de forma muy eficiente con poco personal, que logramos alianzas que optimizan los recursos y por lo tanto podemos ofrecer precios mucho más competitivos que una empresa particular con fines de lucro que pueda hacer una intervención del mismo tipo que nosotros realizamos. Por eso nuestro papel en solución de problemas sociales es mucho más efectivo. Vamos a ver, Mónica, un video también de Fundación Adopta una Escuela, en donde platica con imágenes cuál es el trabajo que han venido realizando, un poco para fortalecer el mensaje que queremos dar de que sí se pueden llevar a cabo acciones ciudadanas para mejorar la calidad de la educación. Muy bien. Vamos a verlo, por favor. De retazos de madera y pedazos de cartón se construye el sueño de nuestro país. Ahí existe la esperanza de millones de alumnos y padres de familia para alcanzar un sueño, tener un lugar digno en donde poder estudiar. Lo único que ellos están pidiendo son aulas dignas,
aulas en que se les pueda dar la formación que ellos también merecen. Más de 3 millones de alumnos labran su futuro en medio de la pobreza. Estudian, trabajan y luchan contra el viento para que no se lleve sus ilusiones. Todos quieren aprender a leer, escribir, crecer y soñar. Pero en condiciones tan adversas, parece un sueño inalcanzable. Más de 80.000 aulas de vara, alambre y láminas acogen las ilusiones de un futuro mejor. Jóvenes y niños tan valiosos como todos, creadores del futuro de México, merecen un espacio educativo digno que cumpla con las condiciones para aprender, desarrollarse y crecer. Convencidos de que la educación es la base del futuro de nuestro país, la Fundación Adopta una Escuela dedica todos sus esfuerzos y recursos a mejorar las condiciones y dignificar los espacios educativos en donde hoy se forman nuestros niños. Juntos construyamos y mantengamos espacios dignos para el estudio. Sé parte de este esfuerzo. Fundación Adopta una Escuela. Responsabilidad social por la educación en nuestro país. Seguimos platicando sobre la calidad en la infraestructura de las escuelas, sobre todo las primarias y las secundarias. Veíamos en el video que nuevamente se repite la palabra dignidad y se repite el concepto de comunidad. Me gustaría que tu experiencia que has tenido en otras organizaciones de la sociedad civil, ¿qué es para ti la comunidad? ¿Qué es para ti la cohesión comunitaria? Bueno, es un factor fundamental, como te decía, en materia de infraestructura educativa. Toda esa infraestructura social pues, debe redundar en beneficio para la comunidad. La infraestructura educativa pues significa un componente muy importante de cohesión social, porque es el lugar a donde todas las familias recurren, es el lugar donde se hacen muchas de las reuniones de las comunidades, en algunos casos pues hace las veces de canchas deportivas, lugar de encuentro social, no son como centros comunitarios. Entonces las escuelas son el motor, digamos, de las comunidades, por lo tanto juegan un papel muy importante en la cohesión comunitaria y por eso es importante el tema de dignificación. La dignificación redunda en que la sociedad, pues todas estas personas de la sociedad que históricamente han sido tan marginadas, pues carecen de infraestructura educativa que les dé ese reconocimiento, ese fortalecimiento a su autoestima, de que ellos también tienen derecho a tener cosas de calidad, de que ellos tienen derecho a acceder a una educación de calidad. Por eso el caso que comentabas de Medellín, en el cual la dignificación de espacios educativos hizo que los niños pudieran ir a infraestructura educativa de primera calidad, como de escuela privada. Entonces eso es algo que atendemos mucho en la infraestructura que nosotros realizamos. Queremos trabajar siempre con materiales de primera calidad, que los niños cuenten con las condiciones idóneas de trabajo para que eso redunde en la cohesión de la comunidad y en su trabajo de autoestima y de cohesión comunitaria. Mónica, imagínate que tú fueras designada autoridad educativa y estuviera en tus manos realizar programas públicos que mejoraran las condiciones de la infraestructura educativa y de la calidad de la educación. ¿Qué propuestas harías y qué acciones llevarías a cabo? Bueno, en Adopta una Escuela uno de los factores que más éxito ha tenido y que yo creo que sería un modelo a desarrollar también a partir desde el gobierno y desde la política pública es el trabajo en alianza, el trabajo intersectorial. Creo que es una forma de integrar las diferentes visiones de los sectores, cómo el sector privado puede aportarte en esta visión de hacer las cosas bien, con calidad, optimizando recursos, haciéndolos también partícipes de las necesidades sociales, haciéndolos sentir que ellos también son parte importante de las mejoras que la sociedad requiere. La visión de la sociedad civil es muy importante porque tienen el pulso y la sensibilidad de lo que las comunidades requieren. La opinión de las mismas comunidades de forma directa pues también es muy importante, ¿no? Que las cosas que se llevan sean en realidad lo que ellos consideran sus necesidades prioritarias y el gobierno pues como ejecutor de todas estas visiones de los diferentes sectores. Entonces yo creo que el tema de alianzas público-privadas es fundamental en el éxito de este tipo de programas y yo creo que sería una de las experiencias que indudablemente pues yo llevaría si tuviera la posibilidad de incidir desde el sector público en materia de infraestructura educativa en México.
Mónica, estamos concluyendo el programa y me gustaría preguntarte a nuestros amigos que nos ven, los padres de familia, jóvenes inquietos, si quisieran participar en los proyectos de la Fundación Adopta una Escuela, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, Adopta una Escuela invita a toda la comunidad a que se sume de diferentes formas. Pueden aportar su mano de obra en temas de mejoramiento de infraestructura educativa. Nosotros hacemos jornadas de pintura y de mejoramiento de infraestructura de manera permanente. Entonces cualquier persona que quiera ser voluntario puede comunicarse con nosotros. Tenemos todos los datos de contacto en la página web, que es www.adoptaunaescuela.org. Tenemos también página de Facebook a través de la cual nos pueden encontrar como Adopta una Escuela. Y a través de estos mecanismos pueden comunicarse con nosotros para que puedan ser voluntarios y puedan ir a las escuelas y apoyar en el trabajo de mejoramiento de infraestructura. También los invitamos a que se sumen con sus donativos. Es muy importante pues, tener recursos para poder hacer inversión en infraestructura. Entonces, pues quien no tenga el tiempo disponible o la capacidad para poder ir a una escuela y ayudarnos a estas labores de mejoramiento, pueden también hacer un donativo del cual se les va a estar informando cuál fue el uso, en qué escuela se invirtió, cuál fue la escuela que adoptó. Y también se les va a dar pues toda la información a través de redes sociales y directamente se les comunicaría dónde fue que se invirtió este recurso que donaron. Mónica, muchas gracias por el trabajo que lleva a cabo la Fundación Adopta una Escuela. Gracias a ciudadanos como tú y a todo el trabajo que llevan a cabo en equipo en Fundación Adopta una Escuela. Muchas gracias, Tulio. Es un equipo de trabajo interdisciplinario pues que es el que hace posible todo este proyecto. Y pues la misma sociedad, que también es la que nos ayuda y nos ha mantenido vivos durante estos 8 años de operación de la Fundación. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Amigos, creo que nos quedamos con la idea de que una escuela digna es una escuela que contribuye a la autoestima, a la confianza, a la posibilidad de mejorar las capacidades y habilidades de las personas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Que los padres de familia se sientan orgullosos y tengan la capacidad de sentirse tranquilos que sus hijos están en el mejor ambiente escolar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches y nos vemos en la próxima.